Hola, buenas tardes. En este video les vamos a hablar sobre las micorrizas y la agricultura. Quien les habla, Nicole Burbano, y mi compañero Camilo Andrés Escobar. Como contenido tenemos primero micorrizas y su clasificación. En segunda instancia, cómo funcionan y su reproducción. Tenemos micorrizas como alternativa en la agricultura tradicional, micorrizas en el control de plagas y enfermedades y por último, uso de micorrizas en los cultivos básicos. La palabra micorriza se ha formado del término griego micos, que es hongo, y del vocablo latino riza, que es raíz, o sea, hongo de la raíz. Este término fue acuñado por Albert Frank en 1885 y describe globalmente toda una serie de estructuras formadas por las asociaciones simbióticas que se establecen entre varios géneros de hongos del suelo y las raíces de la mayoría de plantas vasculares, e incluso se han descrito sobre las plantas no vasculares. En realidad, las micorrizas son órganos que se generan debido a la combinación mutualista entre la raíz y los micelios. Los hongos se alimentan de exudados de la raíz y a su vez les aportan a las plantas trayéndoles agua y nutrientes. Se cree que son las que ayudan a restaurar la rizósfera, por esto es una gran opción para las agriculturas alternativas. La mayoría de las raíces de la vegetación mundial forman asociación con hongos micorrízicos. El 83% de las dicotiledóneas, el 79% de las monocotiledóneas y todas las gimnospermas forman este tipo de asociaciones. Estima que el 95% de las especies vasculares presentan micorrizas. Tipos de micorrizas. Tenemos las ectomicorrizas o hongos micorrízicos ectotrópicos. Estas forman una red de hifas llamada red de Hartley. Esta es una capa gruesa, también conocida como vaina o manto. El hongo crece intercelularmente en la corteza de las raíces, pero nunca intracelularmente. Es común que la red de micelios fungosos sea tan extensa que su masa puede ser comparable a la de las raíces. El micelio se extiende por el suelo formando hifas que contienen los cuerpos de fructuación. Esto posibilita que se alcancen zonas inexploradas por las raíces. Las ectomicorrizas solo infectan árboles, tanto angiospermas leñosas como gimnospermas. Tenemos las endomicorrizas. Estas son las más comunes en el mundo. El hongo crece inter e intracelularmente y forma dentro de las células corticales de la raíz estructuras fúngicas específicas. Las hifas de las endomicorrizas adelgazan para penetrar las células del corte de la raíz sin romper el plasmalema o el tonoplasto, aunque también adelgazan la pared vegetal para entrar en el corte. La hifa siempre está rodeando la membrana celular. Los diferentes tipos de endomicorrizas son ectoendomicorrizas, las arbutoides, las monotropoides, las ericoides y las orquidioides. Este se les denomina vesículo arbusculares. Este tipo de micorrizas se asocia a la raíz formando estructuras dendroides llamadas arbúsculos o protuberancias llamadas vesículas. Estas quedan revestidas por la membrana plasmática. Los arbúsculos son sitios, como podemos ver aquí, los arbúsculos son sitios de intercambio de nutrimentos entre hongos y plantas, que son estos de aquí y estos de aquí. Y las vesículas, que son estructuras intrarradicales que almacenan reservas que pueden ser usadas en periodos de condiciones adversas, que son estas de aquí. Los principales cultivos económicos como las leguminosas, los cereales, los frutales, las hortalizas y las herbáceas forman este tipo de micorrizas. Estas están clasificadas dentro de la división Glomeromycota, particularmente en el orden de las glomerales. ¿Cómo funciona esta asociación? Cuando la espora, que es la célula reproductiva producida por los hongos, encuentra las raíces de la planta, se formarán hifas. Estas penetran las células de la raíz y comenzará a desarrollar estructuras llamadas arbúsculos o pelotones, en las cuales se genera el intercambio entre la planta y el huésped. Dentro de esta simbiosis, el hongo provee a la planta de nutrimentos inorgánicos como fósforo, nitrógeno y potasio. También le trae agua que es abstraída del suelo, pues la planta por sí sola le es difícil de conseguirlo. El hongo le provee suficiente alimento a la planta para su desarrollo. Y en correspondencia a esta, la planta le suministra fotosintatos como fructosa y glucosa para ser usados en su metabolismo. Es así como funciona esta relación simbiótica.
La compra de micorrizas. En el mercado las micorrizas se pueden encontrar en la categoría de bioinsumos. Safer y Abonamos son las marcas en Colombia que lideran y son reconocidas por la venta de micorrizas. Sus precios son muy similares. Safer y Abonamos las distribuyen en presentaciones de 1 kilogramo, 10 kilogramos y 40 kilogramos o de acuerdo a la necesidad del comprador. ¿Cómo podemos reproducirlas? La reproducción y colonización de una micorriza es un proceso que involucra una serie de etapas reguladas de una precisa interacción entre el endosimbionte y el hospedero. De esta forma se plantean dos maneras de reproducirse, por medio artesanal y por laboratorio. La manera artesanal es la reproducción en inocuación del mismo, donde no involucra algún equipo o procedimiento de laboratorio, en donde al realizar este proceso podremos obtener sus resultados de manera sencilla y rápida. La reproducción de micorrizas por este medio es una opción favorable ya que es un proceso donde impulsamos a la agricultura orgánica y al ser parte de esta línea nos beneficiamos de manera económica. La reproducción a nivel de laboratorio es la práctica más utilizada para realizar este procedimiento ya que nos proporciona más veracidad al momento de aplicarlo. Por ende, lo más favorable es comprar un insumo pequeño de micorrizas y luego por un mismo ambiente adecuado para su multiplicación. Para la reproducción de micorrizas necesitamos una porción de arena, 2 porciones de compost y 2 porciones de humus de lombriz. Después de tener este 1-2-2, procedemos a depositarlo en una maceta para mezclar los tres elementos hasta que queden unidos homogéneamente. Luego de esto se procede a hacer el respectivo riego para la realización de los surcos y la siembra de las semillas con el insumo de micorrizas. Las semillas que se recomiendan para este proceso son las gramíneas. Un ejemplo de una gramínea es el sorgo. Después de hacer la respectiva siembra con el insumo de micorrizas, lo dejamos actuar por un tiempo prolongado, que pueden ser de 1 a 3 meses, para que se realice la respectiva simbiosis. Después de esto, se procede a cortar el respectivo sembrado y se procede a secar la tierra manualmente. Y pues con todo este proceso obtendremos nuestra planta micorrizada. Micorrizas como alternativa en la agricultura tradicional. La contaminación es un problema real y latente. Los sistemas naturales, agua, suelo, aire, ya están contaminados o todo lo estarán si no se toman medidas preventivas. El impacto que tiene la presencia de niveles crecientes de productos químicos en los sistemas naturales, en la salud del hombre y en los animales es muy alto. A escala mundial, aquellos cultivos con importancia económica como el cacao, el café, el algodón, la cebolla, la papa, todas las leguminosas y gran parte de los cereales son formadores de hongos micorrízicos. Los cultivos que poseen raíces gruesas y pocos pelos radicales tienden a ser dependientes de micorrizas y la disminución de la productividad de dichos cultivos puede deberse a un manejo inadecuado en los insumos que se le aplican, los cuales pueden llevar a la desaparición de los hongos formadores de micorrizas. El uso de estos microorganismos en la agricultura constituye una alternativa frente a los fertilizantes minerales desde un punto de vista ecológico. Su uso permite reducir la energía y la pérdida de nutrientes en el suelo. Además, preservar la biodiversidad y disminuir la contaminación, contribuyendo a una producción agrícola estable y sostenible. Las micorrizas son usadas como biofertilizantes, alternando con fertilizantes químicos, disminuyendo su uso en un 50 a un 80%. Se ha sugerido en diferentes estudios que solo es aprovechado el 10% del fósforo, el 30% del nitrógeno y el 30% del potasio. El resto se filtra en los suelos, llevando a pérdida de nutrientes y contaminación de fuentes de aguas superficiales y aguas subterráneas, que terminan en el abastecimiento de algunas comunidades humanas. Las micorrizas son capaces de recuperar los nutrientes y el agua para las plantas, ya que las hifas por su extensión pueden masificar la función de los pelos radicales unas 40 veces.
Esto representa una reducción significativa en el uso de los fertilizantes químicos. Micorrizas y el control de plagas y enfermedades. Los hongos micorrízicos ejercen un efecto antagonístico en contra de diferentes plagas y enfermedades. En la alberja dulce, china o guisantes, el uso reiterado de agroquímicos ha generado el deterioro en cultivos de alberja. Los efectos negativos que producen contribuyen a la búsqueda de alternativas limpias que brinden vigor, altura y área foliar, reduciendo la incidencia de algunos patógenos y plagas. Con el uso de estas micorrizas se comprobó la reducción de hasta un 50% en el volumen del uso de fertilizantes que influyen en una agricultura sostenible y ecológicamente sana. Estudios confirman que alberjas cultivadas con hongos formadores de micorrizas bajo condiciones óptimas presentan rendimientos que alcanzan niveles superiores al 46% respecto a tratamientos de control. Respecto a la utilización de micorrizas para el control de plagas o enfermedades, debemos tener en cuenta que cada especie tiene diferente reacción frente a un patógeno o a una plaga. Por ejemplo, en 1982, Strobel evaluó el efecto de un hongo micorrízico en el durazno y reportó que la Gigaspora margarita, que es una micorriza, suprimió la reproducción de la Meloidogine incógnita, que es un nemátodo, mientras que la Glumus ectunicatus, que es otra micorriza, no mostró ningún efecto en la reproducción de este nemátodo. En tomate, los problemas fitosanitarios que afectan su producción se destacan los nemátodos, en particular los allagadores. Esos fitopatógenos causan cuantiosas pérdidas económicas. Estudios reportan que los hongos endomicorrízicos estimulan el crecimiento de las plantas y en el caso del tomate mencionan que la fertilización y la micorrización fueron los factores que mayor efecto tuvieron en el crecimiento y desarrollo de la planta. Las micorrizas también pueden ser una ayuda en la reducción de los daños ocasionados por hongos. Descubrieron un aumento en los rendimientos de los frutos frescos de las plantas de tomate de un 78.2% a un 34% en plantas afectadas por el hongo Fusarium oxysporum y por otro hongo Glumus, y respectivamente se cree que los mecanismos de acción es el reemplazamiento de nichos ecológicos comúnmente habitados por el nemato, y algunos estudios sobre la nutrición vegetal muestran que la adición de fósforo en general es la que mejora la captación de nutrientes, puede ser la causa del aumento de la tolerancia a los nematodos en plantas micorrizadas. Uso de micorrizas en los cultivos básicos. En el frijol, las plantas inoculadas con micorrizas presentan mayor crecimiento y rendimiento en suelos con baja disponibilidad de fósforo. Glomus, que es una micorriza como biofertilizante, ha mostrado incrementos hasta en el 36% en el rendimiento del frijol, 74% en cebada, 60% en maíz, 85% en trigo, 25% en avena y 111% en naranjos. Plantas de lechuga inoculadas con hongos formadores de micorrizas superan el 20 veces la absorción del fósforo. La inoculación con diferentes especies de Glomus puede incrementar la absorción de nutrientes en trigo en suelos compactados. Las ventajas de la inoculación se han comprobado en uvas, ciruelas, manzanas, piña, aguacate, fresa, frambuesa y cereza. Se destacó la cepa M4A con Glomus y con Acalospora, que es capaz de sustituir el 50% de fertilización tradicional y supera a los demás tratamientos de biomasa. Podemos concluir que las micorrizas favorecen a la captación de agua y nutrientes, mayormente en el fósforo y nitrógeno, en la distribución de los micelios, que facilita la captación de agua y nutrientes, las hifas del hongo, que le brindan a la planta la capacidad de explorar mayor volumen del suelo. También está que la estimulación del crecimiento y la producción de biomasa aérea y radical tiene una rápida disponibilidad de nutrientes en el sistema vascular de las plantas, que se ve reflejado en la aceleración del proceso fotosintético. También está la mejora de la estructura del suelo, que está debido a la red de hifas y a la producción de glomalina, que es una sustancia 19 que favorece la adhesión entre partículas.
Está también la protección del sistema radicular frente a los posibles patógenos como el priming, que facilita la defensa frente a otros organismos y a la activación de la respuesta inducida de la planta que tiene amplio espectro y efectividad. Muchas gracias.